Bueno, buenos días. Hoy arrancamos tema nuevo, tema 4, arquitectura del set de instrucciones, que es un abreviado ISA, que en realidad es ISA, pero bueno, es popularmente el ISA. Como siempre, antes de arrancar, vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, el miércoles. Vimos primero cómo se hace un pipeline en circuitos. La clave pasa por un circuito combinacional, separarlo usando registros intermedios, buffers, latches, lo que sea intermedio que separen las etapas. La clave de esos latches es que almacenan todos los valores. Entonces, toda la información que le pase una etapa a la otra, toda la información tiene que ser guardada en ese buffer intermedio. Y la etapa siguiente toma todos sus datos del buffer. No hay ningún cable que pasa derecho. ¿No? Porque un cable que pasa derecho rompe la sincronización que pone ese buffer y de esa manera rompe la separación de etapas. ¿No? En general, cuando nos convenga, vamos a considerar que los buffers tienen unos retardos que son despreciables, pero a la larga los buffers tienen retardos. Entonces, según el caso, podemos decir, che, ahora ya esto no es despreciable y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ustedes, por más que muchas veces digamos, no pasa nada acá, ustedes tengan en cuenta una alarmita por ahí de a veces puede eso ser diferente y a veces lo tienen que considerar, como en el parcial, por ejemplo. Después, cuando digo esas cosas, Martina le dice, no, pero usted ha dicho que iba a tomar quiz. O usted ha dicho que en el parcial iba a tomar. Siempre tiro esas cosas yo para que se asusten y estudien. ¿Alguno estudió por el quiz de hoy? Sí, dice Brian, mirá, le crece la manera, así le va a golpear de adelante. Mentiroso, Dios. Igual que para la masa. ¿Para hoy sí han estudiado? Ah, no, para eso sí han estudiado. La idea, los quizzes son sorpresas. Yo todos los días les voy a amagar que va a haber un quiz de la clase siguiente para que ustedes traten de ver el video, repasar las diapositivas nada más y para que se vengan fresquitos. La historia del pastorcito mentiroso, claro, hasta que en algún momento les voy a tomar un quiz. Porque seguro va a pasar y ustedes van a decir, justo hoy me agarró. Bueno, estoy esperando el momento, digamos. ¿Qué? Claro, la semana que viene que es corta, ideal para un quiz. ¿Qué más vimos la clase pasada? Que es importante mantener la validez de los modelos. ¿Se acuerdan de no vale la pena pasar medio dato, media tuerca o una cosa así? Coordinación. Sí o sí, ciertas cosas tienen que ser antes. Y después terminamos, no terminamos, pero vimos también lo que es diagrama de precedencia como otra herramienta para determinar dependencias, que a veces, o sea, no es que se use siempre el diagrama de precedencia, también puede servir el perfil de tarea, pero a veces a ustedes va a ser más fácil hacer un diagrama de precedencia, a veces va a ser más fácil hacer un perfil de tarea, a veces ninguno de los dos va a ser más fácil. La idea es que ustedes tengan herramientas para usar y vean en algunos casos cuál les conviene más. Del diagrama de precedencia también se puede sacar un grado de paralelismo máximo. Las dependencias vimos que son 3, read after write, write after read y write after write. En general las importantes son las verdaderas dependencias, que son las read after write, que son las que realmente me limitan la ejecución. Y vimos también que en general de acá sacamos una pequeña conclusión, en el pequeño ejemplo que vimos, que es que en lo que es software, las dependencias son una limitación muy fuerte. ¿Por qué? Porque en general todos los lenguajes de programación, todo el código que ustedes vienen escribiendo y saben escribir y se sigue escribiendo a nivel mundial, es secuencial. Y cuando buscamos mejorar productividad a través de paralelismo, de pipelining, buscamos mejorar performance y para pensar cosas en paralelo, buscar solapar la ejecución de ciertas cosas, la secuencialidad de esto es muy fuerte. Entonces nos va a generar un problema. Y finalmente sí terminamos la clase pasada viendo interleaving de memoria como un ejemplo de paralelismo en otro componente de software. Para que vean que no solamente es
todo lo que hablo siempre son procesadores, por más que el ejemplo común y todo lo demás, pero a veces se pueden utilizar mismas técnicas, mismas ideas para otros componentes que tienen otras características, pero nos damos maña y hacemos algo más o menos parecido para mejorar productividad. Que en la memoria es ancho de banda, dar más datos en el mismo tiempo. Eso es productividad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe, con el diagrama de precedencia. Sí. ¿Hay algún otro tipo de aplicación? Porque vi que únicamente con un código. En general lo podés hacer, a la larga es un grafo. Es un grafo de dependencia que lo podés aplicar en cualquier proceso. Primero se hace esto, después se hace esto, después podrías construir un algoritmo. Podrías hacer una especie de una receta de cocina. Lo podrías hacer como un gráfico, un diagrama de precedencia. No podés... Siempre es la misma idea, los nodos son las tareas que se hacen, las vas vinculando con este tipo. Por supuesto, estas dependencias ya no son para aplicable a una receta de cocina, porque no hay una lectura, pero puede haber una lectura, es un consumo de un recurso, una escritura es una producción de un recurso. Entonces lo podrías buscar la manera, ¿no? Sí. O sea, es entendí más o menos porque sería como una mezcla entre pipeline y paralelismo. Sí, es una especie de mezcla, es más parecido a paralelismo. Es más parecido a paralelismo. También son los conceptos de localidad, pero la idea general, ¿me podrías repetir cómo sería? La idea es que las memorias dinámicas tienen una diferencia entre el tiempo de acceso y el tiempo de ciclo, porque el tiempo de acceso es más corto que el tiempo de ciclo. Entonces, ¿eso por qué? Porque el tiempo de ciclo son retardos que tiene la memoria para hacer otras tareas que no es el acceso al dato. ¿No? Entonces, la idea es aprovechar la relación entre esos dos y poner varios bancos de memoria en paralelo, pero accederlos secuencialmente. Entonces, dividir la memoria en varias partes, entonces decir, por ejemplo, lo divido en dos, y lo divido en dos utilizando los bits menos significativos. Entonces digo, los pares para vos, los impares para vos. Esa va a ser la división. Entonces digo, accedo, cuando son accesos secuenciales, voy a acceder primero a uno y después al otro. Y primero a uno y después al otro. Y es como hacemos el pipelining con las dos lavarropas en paralelo. ¿Se entiende? Entonces es paralelismo, pero en un acceso secuencial. Entonces en ese acceso, como voy a ir aprovechando acá, primero a este, y después a este, y después a este, y después a este, va a quedar solapada la ejecución del tiempo de acceso y tiempo de ciclo, entonces como si fuera un pipeline. ¿Se entiende? Entonces aprovechan varias características que hacen como una mezcla. Por eso tiene un nombre distinto, que es interleaving, entrelazado de memoria. El paralelismo se ve porque multiplicamos esos bancos de memoria. Claro, el paralelismo es porque tenés varios bancos, pero la diferencia es que son varios bancos diferentes, son todos, o sea, son iguales los bancos, digamos, pero acceden direcciones de memoria distintas. Debido al tiempo de ciclo depende cuántos bancos pones, cuántos chips de memoria pones. Entonces es una cuestión de mezcla de una tecnología diferente y un aprovechamiento de cómo funciona, un poco de pipelining, un poco de paralelismo, para hacer algo que aumente productividad, aprovechando localidad, diferencia de tiempo de ciclo, secuencialidad en los accesos a memoria, etc. Una mezcla de todo, algunas cosas que venimos viendo. ¿En la memoria estática se hace algo similar así? No, en general no. No, porque no tenés tiempo de ciclo. La memoria estática básicamente es, le pedí un dato, pasa un tiempo de acceso y te lo devuelvo. Fin. Entonces no... Podés hacer otro tipo de trucos, pero no es. La pregunta era si era algo similar al interleaving. Sí, el interleaving es solamente para memorias dinámicas, para memorias RAM, DRAM. Están buenas las preguntas, porque significa que han quedado dudas y hay que sacárselas. Espero que haya ayudado un poco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos con el quiz. No, vamos con el cronograma. ¿Vamos bien? Yo voy bien con el cronograma. ¿Ustedes cómo van? Bien, más o menos, por lo menos.
Sí, una pequeña observación es que ahora empezamos lo que es, para mí, una segunda parte, digamos, de esta primera mitad. Los 3 primeros temas fueron todos temas introductorios, donde vimos criterios, costo, performance y de las 3P, price, performance y power, y vimos 2 técnicas para mejorar y para empezar a pensar distinto. Siempre dejar de pensar secuencial y empezar a pensar en cómo podemos hacer más rápido, cómo podemos hacer más eficientes las cosas. Ahora vamos a empezar a ver los temas ya exclusivos y puros de arquitectura de computadoras. Y empezamos, estos 3 son el segundo gran bloque que tiene que ver con software a nivel arquitectura de computadoras. Y vamos a empezar hablando de arquitectura de instrucciones, que es un término que ya lo han visto, ya lo conocen, pero vamos a repasar un poco, asentar algunas nociones y enfatizar algunas cosas para los temas que me siguen adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Evolución histórica. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de los últimos 60 años de qué pasa con los ISA. Voy a hablar qué es un ISA, cuáles son las características principales, formatos de instrucciones, clases de instrucciones, modos de direccionamiento. Todo ISA tiene estas 3 características principales, que son términos que ya les deben sonar, más o menos. Les voy a contar que hay distintos tipos de ISA, para darles un pantallazo de que no todo es como han visto en el ARP, ni como van a ver en el próximo. Y vamos a hablar de cosas características a todos los ISA, que son pasajes de parámetros, y para pasajes de parámetros vamos a ver manejo del stack, manejo de subrutinas, y lo que es el ABI, Application Binary Interface. ¿Les suena el término? Más o menos, y convención de llamadas. Todo, algo lo han visto en sistemas con micro, lo han visto directamente en el sistema con micro, han dicho, esto es así, y les han dado para que ustedes vean y les han explicado ciertas cosas y lo han tenido que aplicar. Ahora yo les voy a contar genéricamente qué es, entonces, digamos, el entorno macro, y ustedes van a ver que lo que meten en sistema con micro es un ejemplo de eso. Volvemos con la lectura recomendada del libro. ¿Alguien lee el libro? No conteste. No hace falta, no quiero saber. Pero tenemos por lo menos 2 secciones, ya empezamos con el capítulo 2. La introducción y la última, la primera y la última, que es perspectiva histórica. ¿Estamos? Esto es un pantallazo general, es un tema corto en teoría. Bueno, evolución histórica. A long time ago, o sea, hace mucho tiempo, había una vez, cuando se empezó a hacer todos los procesadores, todo lo demás, década de 1960, los primeros procesadores que lo que hacían básicamente eran un poco más que calculadoras programables, y que lo que tenían las primeras instrucciones eran instrucciones simples. ¿Qué es lo que hacían? Sumas, restas, una operación de AND, operaciones lógicas, OR, negación, y alguna que otra cosa más. ¿No? Ni siquiera estoy hablando de multiplicación. O sea, eran todas las operaciones lo más simples posible. Y con eso ya los tipos estaban felices porque ya tenían una máquina que calculaba. Entonces ya hacía un montón de operaciones básicas y mejoraba la situación. Ya no tenían que hacer más. Entonces cuando empezamos con la ley de Moore y empezamos cada vez a poner más transistores, empezamos a tener más capacidad de cálculo, los tipos dicen, che, ahora ya podemos hacer que las instrucciones sean más complejas. ¿Y qué quiere decir con instrucciones más complejas? Más poderosas. Entonces han dicho, che, ya la suma la podemos hacer y podemos agregar más transistores. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si hacemos una instrucción que multiplique? Ah, qué buena idea. La han hecho la instrucción que multiplique y ya no tenían que hacer un lazo para hacer una multiplicación, ya tenían una instrucción que multiplicaba. Y era una maravilla. ¿Qué han hecho después? Che, si tenemos una instrucción que multipliquemos, ¿qué tal si hacemos una instrucción que divida? Porque la división en hardware es mucho más difícil que la multiplicación. Y han hecho una instrucción que divide. Han agregado más hardware, más transistores, y han hecho una instrucción que ahora puede dividir. Entonces ahora ya dividir era una línea de código. Una hermosura. Y después han empezado, han dicho, han seguido con el mismo forma de razonamiento, y han dicho, bueno, ya que tenemos división,
¿Qué pasa si hacemos una instrucción que me calcule la potencia? Adentro de la potencia. ¿Y qué sigue después? Logaritmo, seno, coseno, funciones trigonométricas en general. Y entonces cada vez agregar más funciones, siempre matemáticas. Y así como iban agregando funciones matemáticas, me iban agregando otro tipo de instrucciones. Pero la idea era que cada vez eran más poderosas. CISC es un acrónimo que viene de computadoras con set de instrucciones complejo. Entonces la idea era que cada vez se agregaban instrucciones más simples. ¿Para qué? Para hacer la vida de los programadores de todo esto más fáciles. Porque decían, ya no tengo que hacer un lazo para calcular el polinomio de no sé qué más, sino que ya tengo mi instrucción que me hace un polinomio. Entonces los tipos que usan esto, que son científicos, porque en esa época no estaba al alcance de cualquiera, digamos, necesitan hacer cálculos complejos, les demos instrucciones complejas para que hagan más fácil su programación. ¿Está claro? Y acá empezaron a aparecer lo que es, hoy en día se conoce como todo lo que es la arquitectura o la familia de procesadores x86, con Intel a la cabeza liderando esta revolución, y todos los que lo siguen por Intel, todos los que querían hacer lo mismo que Intel, por detrás. ¿Qué pasó? En los 90, mediados de los 90, por ahí, o en realidad mediados de los 80, por ahí, pero se empezó a aparecer gente que dice, che, esta idea no está mal, pero no funciona. ¿Por qué? ¿Cómo que no funciona? Tenemos Intel que está poniendo procesadores cada vez más por todas partes. Dicen, sí, pero ¿saben qué? Si volvemos a lo simple y hacemos que lo simple sea motivado por performance, lo podemos hacer lo mismo y mucho mejor. A ver, ¿cómo? Podemos hacer lo mismo, no hace falta que las instrucciones sean complejas. Lo hagamos por software, pero lo hagamos rápido, lo hagamos mejor, y van a ver que funciona muchísimo mejor, anda más rápido, le puedo aumentar la frecuencia y un montón de cosas. Y cuando han visto que era verdad, han dicho, tienen razón, vamos por ahí. Entonces, a partir de los 90, hasta hoy en día, es lo que se conoce como una era RISC. ¿Les suena el término? ¿Qué es RISC? Viene de computadoras con un set de instrucciones reducido. La clave era acá decir, no hagamos instrucciones cada vez más poderosas. Sigamos haciendo instrucciones simples, pero hagamos rápido. De esa manera los científicos van a renegar un poco más, pero van a estar contentos porque sus resultados van a estar antes. Sí. ¿A qué se refiere con que también se puede hacer con software? Claro, técnico así como hablamos de los cifras, hagamos En vez de hacer, por ejemplo, una instrucción en el procesador, una computadora que tenga una instrucción para cálculo de una función trigonométrica, hagamos una función trigonométrica como una rutina de software implementada con instrucciones del procesador más rápidas. Más simple, o sea, lo hagamos de vuelta con sumas, restas y demás, pero si lo hacemos muy rápido, motivado por performance, a la larga salimos ganando. Hacemos igual con instrucciones simples. Con instrucciones simples, no con la instrucción compleja del procesador. ¿Se entiende? El software como rutina, eso quise decir. Está buena la aclaración. ¿Qué empezaron a salir acá? Empezaron a salir otras empresas distintas de Intel, como MIPS, Spark, PowerPC, que es de IBM, ARM, Alpha, muchas otras, la mayoría hoy en día casi no existe, pero empezaron a surgir en ese momento. ¿Qué pasó a mediados de los 90 por ahí? Cuando surgió esto, que a la larga ninguna de estas es popular hoy en día, casi ninguna de estas existe. Y son empresas que si eran buenas, ¿por qué se fundieron, digamos? Porque lo que pasaron fueron que estas empresas que ya eran más grandes, ya eran más como empresas, digamos, económicamente fuertes, dijeron, che, estos tienen razón, este es el camino a hacer las cosas, lo hagamos nosotros también. Entonces estas cambiaron, mutaron, una cosa así, por decirlo así, para evolucionar internamente. O sea, mantienen el set de instrucciones complejo, con funciones trigonométricas, con todo lo demás, pero por dentro funcionan como esta. Entonces son unos híbridos
extraños, unos seres mutantes, pero que andan bárbaros, son los que tenemos en las computadoras hoy en día. Siguen funcionando hasta hoy en día. Y te siguen llamando X86, puede ser, porque, por ejemplo. Ya te cuento, mira, en la actualidad, hoy, o sea, hay básicamente dos ISAs. Hay dos arquitecturas de serie de instrucciones. O sea, en todo el mundo, en todas las computadoras posibles, manejan solamente, un poco una simplificación, dos arquitecturas de serie de instrucciones. Por un lado, está la arquitectura que me pregunta Joaquín, que es la arquitectura x86. Arquitectura de serie de instrucciones x86, técnicamente con el guión bajo 64, porque es de 64 bits. ¿Estamos? Esta es la arquitectura de serie de instrucciones que está en todas las PCs, en todos los servidores y en el 90 y pico % de las supercomputadoras. O sea, todas las PCs que ustedes tienen así grandes, que se enchufan, usan esta arquitectura de serie de instrucciones. En general manejan, fíjense, el 99% del mercado aproximadamente. Quizá hoy en día en particular es un poquito menos, pero está ahí, el 97% del mercado. De todas las PC a nivel del mundo. ¿Estamos? Y yo estoy hablando no solamente de Intel, AMD es lo mismo. Yo quiero preguntar, la cuestión de cuando decía que apareció el Intel y sus clones, AMD es un clon, uno de estos es AMD, sí. Acá, hoy en día, están Intel, AMD y debe haber algunos de los otros que tienen un porcentaje mínimo del mercado, pero de este 99% será tranquilamente 50, 60% Intel, 30, 40% AMD y bueno, algún otro. Ya vamos allá. Ya vamos allá. Se nota que está entusiasmado con esta parte, digamos. Fíjense acá, esta arquitectura de serie de instrucciones, como curiosidad, que es creada originalmente por Intel y todo lo demás, la original, la que está hoy en día en el mercado, que es el 99% de las cosas, no es de Intel. La original, la que se usa hoy en día, es de AMD. AMD hizo una variante mejor y se la vendió a Intel. ¿Estamos? O sea, lo usa Intel, es trademark y todo lo demás, pero fue creada por AMD en su momento, en el año 2003, como curiosidad. Por otro lado, el otro ISA son los ISA de ARM, ARM. Ese ya les debe sonar por otro lado. ¿Dónde está ARM? En todos los que son sistemas embebidos, celulares y todo lo demás. Todos los celulares Samsung, los que sean, digamos, todas las marcas de celulares Samsung, Apple, que es lo que, no sé si por ahí es un poco la pregunta de Joaquín, y todos los demás usan una arquitectura de serie de instrucciones ARM. 99% del mercado. Lisa y llanamente. A nivel de arquitectura de serie de instrucciones. Todos los procesadores Qualcomm, Broadcom, todo el procesador que tiene el proyector, el que tiene el switch de atrás, todos son ARM. Todos. O bueno, 99%. Pregunta más que nada para ir por las macros. Ya, la próxima. Ahora, acá hay una pequeña salvedad. ARM en realidad no es no tiene un ISA, no tiene una arquitectura de serie de instrucciones. Acá hay una pequeña trampa. ARM tiene varios. Y tiene Thumb 2. Thumb 2 es el que ustedes vieron en sistemas con micro. Tiene otro que es ARM versión 7, ARM versión 8, salió una ARM versión 9 el año pasado, etcétera, etcétera. Entonces, hacen distintos ISA, son todos medio parecidos o no tanto, tienen algunas diferencias entre sí, pero son todos bajo el mismo paraguas de ARM, bajo la misma empresa, que no fabrica chips, sino que vende licencias. Los fabrican otros. Intel y AMD en general hacen sus propios chips. Entonces, ¿por qué hay varios ISAs? Porque hay los sistemas embebidos, hay una gama, un espectro muy amplio. Entonces, distintos tipos de sistemas embebidos usan distintos tipos de ISA, pero todos son ARM. Y lo que les dije recién,
Todos los ISA, estos dos ISA son propietarios. ¿Qué quiere decir que sean propietarios? Que hay que pagar licencias. O sea, si yo quiero diseñar un nuevo procesador y que sea compatible con ARM, le tengo que pagar a ARM. O sea, Samsung, Qualcomm, Broadcom, Apple, todos los demás que quieren hacer chips para fabricar no sé qué cosas, le pagan una licencia a ARM. ¿Estamos? Y al revés, yo quiero hacer un nuevo procesador para escritorio, para una supercomputadora, para un servidor, y quiero hacerlo compatible con esta arquitectura de 6 instrucciones, le tengo que pagar una licencia a Intel. Dice llanamente. ¿Estamos? Y así todos los tipos son, los dos son dominadores absolutos, un monopolio total en sus distintos mercados. Y antes de ver la pregunta pendiente que tengo de Joaquín, yo les hago un par de preguntas. ¿Por qué dos? O sea, ¿por qué son dos ISAs dominantes? ¿Y por qué Intel, siendo lo grande que es con los billones de dólares que tiene, no fabrica chips para celulares? ¿Por qué? Y porque tiene, me imagino que toda la cultura de celulares, porque se usa otra arquitectura, se usa domina ARM y evidentemente lo que funciona, quizá para Intel resulta muy caro, muy complicado. Pero si hay un negocio ahí, ¿por qué no nos metemos para sacar un pedazo de ese negocio? Sacar un pedazo, repartir la torta entre otros jugadores. Pero respuesta simple porque evidentemente no les conviene, digamos. Pero Está bien, por eso va por ahí, digamos. O al revés, ¿por qué ARM no se mete tanto en el negocio del... ¿Por qué las computadoras no vienen con procesadores de ARM? ¿Por qué cuando ustedes van a comprar una computadora por su casa, tienen que elegir entre una AMD o Intel? Y no hay más opciones. ¿Por qué no pueden poner un chip de celular en una PC? No viene, ustedes no lo pueden comprar. La respuesta no es como dice, o bueno, tiene algo de fondo, no está tan mal, no está errado, Joaquín, no es incorrecto, pero ¿por qué no hay, por qué son dos los... Sí, pero la clave pasa por algo que ha dicho levemente Joaquín, que es lo que estás pensando vos. La clave pasa por la arquitectura de 6 instrucciones. La clave pasa por el ISA. La clave pasa porque, nos guste o no, el ISA es la interfaz más importante en sistemas de computadoras. Entonces, Intel, por más que quiere meterse para vender celulares con chips de Intel, porque celulares hay millones, entonces chips de eso hay millones, ¿qué más quiere Intel que empezar a poner un chip y vender millones? No puede. Así, lisa y llanamente, no puede, porque no, o sea, le cuesta tanto pasarse para hacer algo compatible que no le conviene. Y lo mismo ahora, al revés. Entonces, cada uno se queda en su segmento y no se pisan. ¿Necesariamente compatible o puede inventarse? Vos tenés esa PC, está ejecutando software de vaya no sé quién lo escribió, vaya no sé cuándo lo escribió, vaya no sé para qué lo usa, y si vos le cambiás el procesador y le pones otro, tiene que seguir ejecutándose igual. Y ahí es donde está el problema. El ISA es el lugar donde el software se encuentra con el hardware. Es realmente la línea divisoria. Entonces, si ustedes cambian esa línea, cambian esa interfaz, las cosas dejan de andar. Y tienes que hacer una nueva interfaz, por supuesto. El ISA es un contrato implícito que existe en el mundo de la computación de hace 60 años y que nadie lo rompe. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el contrato ese? Ustedes escriben un programa y después cambian la máquina, porque la mejoran a la máquina. ¿Qué pasa con el programa? Tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando correctamente. ¿Vamos? Y cuando hablo de programa, hablo de cualquier código que ustedes escriban, que cualquier programador escribió, cualquier compilador, sistema operativo, etcétera, 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 etcétera. Todo el software escrito desde hace 60 años tiene que seguir funcionando. Entonces, el único chiste que ustedes pueden cambiar es que lo pueden hacer más rápido. ¿Vamos? Porque para eso cambian la computadora, para que ande más rápido. Pero tiene que andar exactamente igual.
Y ahí es donde está el problema. ¿Se entiende? Entonces, aunque cambie, el hardware siempre se muestra igual para el software. O sea, fíjense ustedes, tienen procesadores que no tienen nada que ver con un procesador de hace 20 años, no tienen nada que ver. Y si usted a una computadora de hoy en día le instalan un Windows 95, Windows 95 tiene que andar. ¿Estamos? Y en el 95 ni había procesadores multicore. ¿Se entiende? Entonces, la clave pasa porque la interfaz es la misma. Y eso es la arquitectura del set de instrucciones. Eso es donde nos ponemos el foco nosotros. Ahora. Porque está más, es la capa que te aísla todo lo que es hardware de todo lo que es software. Bien, si cambiamos, o sea, queremos hacer otro guía, tenemos que cambiar el compilador. Exactamente, todo lo que viene para arriba. Y que se adapte al software. A todo lo que venga para arriba. Sí. Y ARM nunca hizo el intento de intentar meterse en otro mercado porque me acuerdo que Por hizo supuesto, hace ARM lo hizo. 100 años, había celulares de Asus que salieron con procesador Intel. Sí. Creo que fue un experimento, me parece, entre los dos, pero no me acuerdo mucho. Creo que usaba la arquitectura x86 también. Sí, cada tanto hay experimentos. Algunos prosperan, la mayoría no. Pero siempre hay alguien que dice, yo voy a poder. Y hasta ahora hay pocos que pueden, digamos. ¿Está clara esta idea hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Y por últimamente me refiero a los últimos años. Hay dos nuevas grandes cosas que están rompiendo un poco todo este duopolio, si lo quieren ver así. Por un lado, ARM se está metiendo en el otro mercado. ¿De la mano de qué? Por un lado, de Apple. Apple logró juntar plata suficiente, inversión suficiente y todo lo demás, y sacó en el fines del 2021, o sea, hace año y medio, los procesadores M1. ¿A alguno le suenan los procesadores M1 de Apple? Sí. Joaquín, que viene preguntando desde 15 minutos. Sacó los procesadores. ¿Qué tienen esos procesadores? Sacó una línea de computadoras, de laptops, con los procesadores M1, una línea en particular, dejó de utilizar Intel y dijo, yo voy a hacer un procesador de escritorio para una notebook basado en una arquitectura ARM. Y lo hizo. Y anda muy bien. Muy bien. Eso hay que sacarse el sombrero. Y después, por supuesto, como lo hizo y anda muy bien, sacaron la M1 Pro, M1 Ultra, M2, M2 Pro, y están sacando cada tantos meses un procesador nuevo. Todos básicamente en la misma idea. Pero son arquitectura ARM metida en el mundo de las PC, de las notebooks, específicamente. Cuando hubo ese traspaso, muchos programas dejaron de andar. Cuando hubo ese traspaso, muchos programas dejaron de andar. Cuando hubo ese traspaso, además, Apple sacó un software particular que se encargaba de recompilar todo el software. Y hace un lío bárbaro. ¿Por qué ARM pudo hacerlo? Porque tiene su sistema operativo propio, tiene su estructura cerrada del mercado, donde todas las aplicaciones tienen que pasar por ellos, entonces ellos controlan todo el código, y tiene ciertas características que lo pudieron hacer Apple. Y hoy en día, solo Apple. ¿Estamos? Son la única empresa que tiene PCs o notebooks con micros que no son de AMD o Intel. Son propios. ¿Estamos? ¿Qué pasó también? En el año 2021, por ahí, Japón instaló una supercomputadora que logró ser la número 1 del top 500. Han dicho, la supercomputadora más rápida del mundo. Hoy en día, actualmente, la número 2. Andan bien los japoneses. ¿Y qué pasó con esa computadora? Tenía chips, esa computadora se llama Fugaku, está en Japón, y tenía chips con una arquitectura de ARM. Y no era la primera vez que el número 1 de la supercomputadora del top 500 no tenía la arquitectura de x86. De vuelta fue ¿se puede? Sí, se puede. Es uno. Después, ahora hay unos cuantos más. Pero fue siempre el primero que está rompiendo. ¿Qué estamos hablando de esto? Si está en el top 500 ya hay, qué sé yo, entre las 500 habrá 20 que no son x86. Quizá un poco más, pero se está empezando a ganar terreno
de muy lentamente ARM en el otro mercado. Al revés, no pasa. Intel y AMD no están metiéndose en los celulares. Y la otra tendencia que está pasando es que apareció un tercer jugador, que por supuesto es nuevito, recién está dando sus primeros pasos, que se llama RISC-V. Salió en una universidad, fue creado en la Universidad de Estados Unidos, hace más o menos un poquito más de 10 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Está creciendo muy rápido. ¿Por qué? Porque dicen que es un buen diseño, dicen que está bien pensado, tiene una característica, que lo vamos a ver más adelante, que es, como es nuevo, porque tiene solamente 10 años, los otros tienen 40, 50, aprende de lo que han hecho bien los otros y de lo que han hecho mal los otros, entonces copia lo que han hecho bien, no copia lo que han hecho mal, no le importa ser compatible porque es nuevo, entonces aprovecha, bajo esas ciertas ventajas, aprende y está creciendo rápido. Y cuando está creciendo rápido es que está recibiendo un montón de apoyo económico, está tomando participación en el mercado y va a pelear, y lo interesante es que va a pelear en los dos mercados. O sea, quiere pelear tanto en PCs y servidores como en celulares y sistemas embebidos. Por supuesto, es chiquito todavía, va creciendo, dicen que tiene impulso. Intel es parte de esto tiene otra forma de pensar, otra forma de ver. Intel es parte de la gente que está por detrás de esto, y en febrero del año pasado le puso no sé cuántos billones de dólares para fabricar chips de RISC-V. O sea que Intel está tratando de, quizás metiéndose para este lado, poder competir en lo que no puede hacer de otra manera. ¿Estamos? Con tal de, Intel parece que prefiere que este se imponga para tratar de que pierda ARM y de esa manera que se reparte entre tres y salir ganando él. No sé. ¿Estamos? Pero la cuestión es que lo está invirtiendo un montón de plata. Nosotros lo vamos a ver a este tema, a RISC-V, va a ser el ICE que vamos a usar en la cátedra. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Entonces, como a nivel diseño, es bueno. Entonces, como ustedes quiero que aprendan diseño, criterios y demás, tomemos uno bueno y después vemos las diferencias con los otros. ¿Preguntas? Ahora sí está más o menos el panorama completo. Entonces, con ese panorama, no me han puesto el reloj todavía. ¿Qué es un ISA? Un ISA es lo que se conoce como el modelo del programador de la máquina. Un ISA es lo que gente que va a escribir código para ejecutarse en esa computadora tiene que ver. Estamos en lo que se ve, lo que es visible. Es qué es lo que hace, no implica cómo lo hace. Estamos en la interfaz de qué es lo que hace. Es un nivel de abstracción que permite separar el desarrollo del software del desarrollo del hardware. Esto me conviene hacerlo por software, esto otro me conviene hacerlo por hardware. Es toda la información que se requiere para escribir programas para un determinado procesador, para una determinada computadora. Todo eso es lo que se conoce como arquitectura del set de instrucciones. Y tiene 4 componentes. El primero es la especificación de las celdas de memoria, de almacenamiento. Todo ISA debe empezar diciendo cuántos registros tiene, cuál es el tamaño de esos registros, si hay algunos que son especiales, etc. Digamos, lo que tiene es cómo van a ser todo lo que, donde se guardan valores, cuáles son, cómo funcionan, etc. Entonces ustedes, cuando el ingeniero Volentini empezó a hablarles del ISA que trabaja el Cortex M4, debe haber dicho, tiene tantos registros de propósito general, de tantos bits, que se llaman R0, R1, tiene además un registro PC que apunta a la próxima instrucción, de ese tipo de cosas. Siempre es lo primero. Eventualmente después le he dicho, che, ¿cómo hacemos con los dispositivos de I/O? Entonces también, más adelante en la materia, le he dicho, hay un registro que se llama status, hay un registro que se llama no sé cuánto, que sirve para manejar las interrupciones, etcétera, etcétera. ¿Me siguen?
y les va contando todos los registros que tiene. ¿Verdad o no? Después de eso, ¿qué les ha dicho? El segundo componente principal de UNISA, formato de las instrucciones. ¿Qué son los formatos de las instrucciones? Me implica el tamaño y el significado de cada uno de los campos de las distintas operaciones que tiene esa computadora. Y a su vez, cuáles son los modos de direccionamiento soportados. Entonces les debe haber mostrado un dibujito con los distintos tipos de formatos de las instrucciones de ARM, para qué sirven esos campos, cuáles son los modos de direccionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar bastante sobre esto. ¿Cuál es el tercer componente? Dice, después que les he dicho los tipos de instrucciones, les he dicho, estas son las instrucciones. Y ustedes tienen una instrucción para sumar, una instrucción para cargar un dato de memoria, una instrucción de salto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer componente de UNISA es las instrucciones en sí, el conjunto completo. Estamos en el set de instrucciones, que es los que usan la celda de almacenamiento, los que usan los formatos, usan los modos de direccionamiento. ¿Estamos? Y después hay ciertas cosas extras, digamos que le llamamos naturaleza de la instrucción, cosas que ya son independientes de la instrucción, independientes en el caso del conjunto o a cosas generales. También tienen que estar especificadas dentro de la arquitectura de LIS. Esos son los detalles finos, como que no son ninguno de las otras tres cosas anteriores. Entonces, toda arquitectura de set de instrucciones tiene que tener siempre esas cuatro componentes. Entonces, antes de empezar a ver más en detalle cada uno, ¿se acuerdan lo que es el ciclo de la instrucción? ¿Qué es lo que hacemos en el ciclo de la instrucción? Fetch, decode, execute. Siempre todo procesador hace los mismos pasos. ¿Estamos? Entonces hay que buscar hacer el fetch, que es buscar la instrucción de memoria y dejar un registro apuntando directamente a la próxima instrucción. Cuando ya la tengo esa instrucción, la decodifico para ver qué es lo que tengo que hacer. Y cuando ya sé qué es lo que tengo que hacer, lo hago. ¿Estamos? Hemos visto también diapositiva, ¿se la acuerdan? De los niveles de código. Tenemos lenguajes de alto nivel, que es lo que programamos en general los seres humanos, lenguaje máquina, que es lo que usa el procesador, a la larga ve ceros y unos, que en realidad son valores de corriente, si hay o no hay corriente por un determinado cable. Eso es lo que se ejecuta realmente. Y en el medio es donde nos vamos a empezar a trabajar nosotros ahora. Un compilador me pasa de acá a acá, un ensamblador me pasa de acá a acá. Nosotros vamos a trabajar ahora en este nivel. Y para ello vamos a empezar hablando de qué es lo que tiene que ser, qué es lo que tiene que decir una instrucción. Y voy a hablar acá de cosas que son obvias a esta altura del partido, porque ustedes ya han visto instrucciones, pero de vuelta, estamos un poco más a vista de águila, vista un poco más arriba, para ver cualquier instrucción de cualquier procesador, qué es lo que tiene que decir siempre. Y siempre tiene que decir, en algún lado, qué operación tengo que realizar. Que toda la instrucción tiene que decir qué es lo que quiero hacer. Y siempre tiene que haber algún identificador que diga, que me identifique la operación. ¿Estamos? Normalmente eso se usa con un opcode, un código de operación. ¿Les suena? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que hacer distintos tipos de operaciones, sumas, carga de memoria, salto, etc. En general, cuando ustedes hablan cuando escriben cualquier instrucción de UNISA, en general el flujo de datos va de derecha a izquierda. Entonces se dice, acá quiero hacer una suma que va a tomar R1 más R3 y va a guardar el resultado en R2, que es lo que ustedes más o menos venían trabajando. ¿Qué otra cosa debe especificar una instrucción? Debe especificar dónde están los operandos. Siempre una instrucción tiene que decir dónde están los operandos. Acá en este ejemplo, ¿dónde están los operandos? En dos registros. O sea, fíjense, algo tan obvio, dice que son dos y dice que los dos son registros. ¿Estamos? Parece obvio, pero toda instrucción, de todo set de instrucciones, tiene que especificar dónde están los operandos. ¿Qué alternativas hay? Pueden ser registros, pueden ser
lugar de memoria, pueden ser entrada-salida, puede ser parte de la misma instrucción, como un campo inmediato, ¿se acuerdan? Pero siempre hay que especificar dónde están los operandos. A su vez hay que especificar dónde se guarda el resultado. Siempre toda instrucción tiene que dejar claro dónde guarda el resultado. En este caso es fácil, R2, que a su vez es un registro. Estoy diciendo acá implícitamente, tengo un solo resultado y lo voy a guardar en ese registro. Y la otra cosa que debe especificar es dónde está la instrucción siguiente. En el caso de un add, por ejemplo, es implícito que la instrucción siguiente, la instrucción que se ejecuta después, es la que sigue en el código, secuencialmente. Lo tiene implícito, pero siempre hay que especificarlo de algún modo. En el caso de un salto, no es implícito que sea la siguiente. Esas 4 cosas, todas las instrucciones tienen que tener. Formato de instrucciones. ¿Se acuerdan que era un formato de instrucción? ¿Se acuerdan ese dibujito? El mismo dibujito. Está la diapositiva choreada. Tomada de cosas, la misma diapositiva. ¿Qué es lo que se hace a la instrucción? ¿Qué es una instrucción? Es un conjunto de bits, una tira de bits. Si yo les digo son instrucciones de 64 bits, significa que todo ese largo son n bits de longitud. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hago con el formato? Es como que a esos bits los separo en distintos campitos. Los separo yo, ingeniero, humano, a modo de poder identificar para qué sirven estos 5 bits primero, estos 6 bits después, estas cosas. En la computadora son todos cables, que van todos juntos. ¿Estamos? Pero algunos van para un lado, otros van para otro. ¿Está claro? Entonces, una instrucción es una tira de bits de una longitud determinada y la idea es, lo dividen en distintos campos. El campo opcode, el código de operación, es el que me dice qué operación se va a realizar. Entonces, si el campo opcode tiene un tamaño de b bits, o un número determinado de bits, ¿cuántas operaciones distintas pueden soportarse? 2 a la vez, facilísimo. Bien, ya vamos a ver que no es así. Por ahora es así, es la parte pava, pero después les voy a enseñar trucos en el tema siguiente para poder utilizar b bits y meter más de 2 a la vez en instrucción, porque se puede. Trucos, por supuesto, ¿no? Pero la idea está por lo menos, 2 a la vez. Después, ¿qué más tengo que especificar? Los operandos. Todo formato de instrucción me especifica los operandos, me especifica cuántos campos tiene, cuántos datos son. En general esa cantidad suele ser un número entre 0 y 3. Hay algunas operaciones sin operandos, algunas operaciones tienen 1, 2, 3 y no hay muchas operaciones con más de 3 operandos. Y me especifican dónde está ese operando. O sea, el campo me va a decir si el dato va a estar en otro campo, si va a estar en un registro, si va a estar en memoria, dónde va a estar el operando. Y a su vez me indica cómo se rutea la cantidad necesaria de bits hacia y desde un componente de hardware para realizar la operación deseada. O sea, estos van a ser los cables que van a ir a un determinado lugar para poder hacer esa tarea. No es lo mismo poner el operando 1 acá que el operando 1 acá. ¿Por qué? Porque estos cables van a estar conectados a algún lugar y estos a otro. Entonces no es cuestión que yo puedo cambiar de lugar así porque sí. ¿Se entiende? El formato es único. O sea, todas las instrucciones de un set de instrucciones tienen un único formato. Puede que sí. Puede haber un único formato, puede haber 2. ¿Cuántos formatos es un número razonable? ¿Alguno se le ocurre? En el Cortex había 2, pero ¿hay algún número así? No hay. Cada diseñador de un set de instrucciones va a diseñar la cantidad de formatos que le resulte convenientes. Entonces, ustedes han visto que el Cortex tenía 2, en el ISA que ustedes han visto, pero puede haber uno, puede haber varios. ¿Estamos? No tiene por qué ser uno solo. ¿De qué va a depender los distintos formatos? Del código de operación. ¿Preguntas hasta acá? Puede ser que primero que el opcode sea lo que va a la
Puede ser. Y por otro lado, puede ser que la cantidad de formatos que haya influya en el pipelining del procesador. ¿Por qué? A ver. Porque si uno, o sea, si el módulo de control está preparado para leer cierto tipo de formato de instrucción, eso lo puede hacer más rápido, pero si tiene otro tipo de formato de instrucción que lo tiene que leer de forma diferente, es como lo que habíamos visto del tipo diferente de tareas. Bien, es muy buena la pregunta y la observación de Alejandro. ¿Lo escucharon todos? ¿Se habrá salido? Dicen que se escuchó mejor. Eso, lo que llegaron se escuchó un poco mejor a los alumnos, peor a mí. Alejandro dijo, puede ser que si hay más de un formato, eso influya en el pipeline del procesador. En realidad, sí, pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el razonamiento fue correcto. Si yo tengo más de un formato, donde voy a tener operandos en distintos lugares, distintas cosas, y los tengo que leer y decodificar de distinta manera, pasa a ser como las ropas de distinto tipo. Las distintas bolsas de ropa que se tienen que ejecutar de distinta manera, y eso era malo para un pipeline. Y en eso tiene toda la razón. ¿Estamos? O sea, si hay cosas de distinto tipo que te tienen que ejecutar de manera diferente, eso perjudica un pipeline. Hasta ahí está clarísimo. Ahora, lo que no está clarísimo y no tiene por qué ser así, es que el hecho de haber varios formatos sea un problema para el pipeline. Puede ser que el pipeline lo solucione igual. ¿Estamos? Puede ser que a pesar de que sean distintos formatos, los haga todos rápido. O los haga todos de la misma manera. ¿Estamos? Pero sí es verdad que puede que no. Entonces está la salvedad de, primero, ¿cuántos formatos hay? Puede haber a criterio del diseñador la cantidad. ¿Cómo los va a manejar? Es a criterio del diseñador también. Pero sí sería muy interesante que el diseñador tenga en cuenta lo que dice Alejandro de cómo lo voy a hacer para poder hacer un diseño en pipeline, porque yo sé que va a ser mejor. ¿Se entiende? Entonces, cuando vayamos a diseñar un set de instrucciones, que lo vamos a ver en el tema siguiente, y ustedes lo van a ver en el práctico siguiente, siempre va a ser una buena idea decir, che, ¿y si lo hago en pipeline, cómo esto me va a perjudicar o no? Y ahí van a ver por qué ciertos ISA andan mejores que otros. ¿No? Y en principio convendría entonces tener un solo formato, listo por ese lado. No, convendría que todos los formatos los manejes igual. Los puedas decodificar de la misma manera, los puedas hacer todas las cosas. Si no podés, quizá una menor cantidad de formatos es mejor. Porque te va a llevar a ciertas cuestiones como regularidad. O sea, vas a ver que en realidad no importa la cantidad de formatos, importa que los cables sean siempre los mismos, que esto sea siempre más o menos así, que sean ciertas cositas, estructuras regulares. ¿Cómo? Claro, para decir, esto me conviene organizarlo de esta manera. Uy, si lo organizo de esta manera, tengo una sola manera de organizarlo. Bueno, te queda una, ¿entendés? No es que la cantidad va a ser una cosa, sino que va a ser la cantidad va a ser una consecuencia de otro lado. Puede ser que la clave que vimos en el pipeline, que toda la área vaya por mismas etapas, Sí. que pasen por todas las etapas, solucionen conflictos de... Por eso, por ahí va a ser la manera de solucionarlo, pero después vamos a ver cómo. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de ver esta, yo voy a proponer que hagamos un break. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que sigamos? Nadie se anima, todos quieren el break. Hagamos un recreo de... Son las 9:05, lo hagamos 10 minutitos, si puede ser un poco menos. Entonces, estamos viendo los componentes de un ISA, vimos formatos de instrucciones y ahora quiero hablar las clases o los tipos de instrucciones. Y esta también es una diapositiva de repaso, porque ustedes se supone que ya han visto los distintos tipos de instrucciones que hay en un set de instrucciones, en un procesador.
El primer tipo de instrucciones hay instrucciones genéricamente hablando de movimiento de datos. ¿Para qué sirven esas instrucciones? Para transferir datos, obviamente, movimiento de datos. La idea es transferirlo desde registros a memoria o desde registros a registros o entre memoria a memoria, cualquier combinación de esas. La idea es que estas instrucciones lo que hacen es mover datos de un lado a otro. Siempre todas estas instrucciones tienen algún tipo de algún operando, es un operando fuente, y un operando donde sea que esté es un operando destino. O sea, va el dato de aquí para allá. ¿Vamos? No importa, hay distintos tipos de fuentes, distintos tipos de destinos, pero siempre hay por lo menos una fuente y un destino. Unas instrucciones en particular de movimiento de datos son las instrucciones de tipo load. ¿Las conocen? ¿Les suenan? Son instrucciones de carga. ¿Carga de qué? Carga de datos de memoria. Entonces, toda instrucción tipo load siempre va a traer un dato de memoria y lo va a guardar en un registro. Y así por ahí viene el nombre de cargar datos de memoria en un registro. Entonces, la instrucción es tipo load. Todo el load siempre la fuente es memoria, el destino es un registro. A su vez está el contrario, que son las instrucciones tipo store. ¿Las conocen? ¿Qué es lo que hace la instrucción store? La fuente es un registro y el destino es memoria. Toda instrucción store siempre guarda un resultado de un registro a memoria. Y hay casos en los cuales los fuentes y destino pueden ser ambos memoria o ambos registros. Pero si son ambos memoria o ambos load, ya son load particulares o store particulares, o no son load o no son store. ¿Está? En general, el que mueve entre ambos registros se llama una instrucción move, de movimiento, pasar de uno al otro. ¿Qué más? Hay instrucciones que son de tipo procesamiento. ¿Qué son las instrucciones de procesamiento? Son instrucciones normalmente aritméticas y lógicas. ¿Qué es lo que hacen? Procesan uno o más fuentes. Se agarran, por ejemplo, dos, les hacen algún tipo de procesamiento, generan un resultado nuevo y lo guardan en un destino. En general, el destino siempre, no necesariamente siempre, pero suele ser único. Los operandos suelen ser uno o más. Acá ya es más variable. Ejemplos de instrucciones de procesamiento: sumas, restas, desplazamientos, multiplicaciones. ¿Las conocen? Sí. Hay otro tipo de instrucciones que son saltos, que en realidad el término más técnico es instrucciones de control de flujo. Son instrucciones que sirven para saber por dónde va el programa, por dónde tiene que ir el programa. Sirven para controlar el flujo de las instrucciones. Alteran el flujo normal del control en vez de ejecutar la instrucción siguiente, secuencial, que es lo estándar. Entonces, estas instrucciones dicen, no ejecuté lo estándar, anda para allá. El flujo normal, voy a tener una instrucción y ejecutar el siguiente. Claro, por ahí. O sea, el PC que te dice cuál es el siguiente. Esto lo que van a hacer, normalmente vos a PC lo incrementás en 4, o lo incrementás en algún valor, ¿estamos? Para buscar la siguiente. Acá dicen, no busqué la siguiente, anda a tal otro lado. Estas instrucciones de saltos pueden ser condicionales o incondicionales. ¿Saben qué son saltos condicionales y saben qué son saltos incondicionales? Un salto condicional es que depende de una condición. Si se cumple la condición, entonces salto. Si no se cumple, no hago nada. ¿Qué es un salto incondicional? El que salta sí o sí. Salta siempre. ¿Estamos? ¿Qué hay? Hay distintos tipos de saltos. Hay, por ejemplo, algunos que se llaman branch, otros que se llaman jump. Esta instrucción, no sé si la conocen, no sé si la tenían, que es branch not equal to 0. O sea, salte si no es igual a 0. Son términos más, pero a la larga son saltos, condicionales en este caso. ¿Estamos? Y después hay instrucciones que son así, el otros. Opción A, B, C, otra. Las que no están encasilladas en ningún otro tipo de las anteriores, no son procesamiento, no son
control de flujo, no son de movimiento de datos, son misceláneas. Hay algunas instrucciones de este tipo, siempre en todo set de instrucciones. ¿Preguntas? Vamos a ver un poco también, hemos visto formatos, hemos visto qué es un formato de instrucción, hemos visto qué es un set de instrucciones, los tipos de instrucciones. Vamos a ver qué son los modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan qué son los modos de direccionamiento? Modo de direccionamiento es el soporte del hardware para manejar de manera más eficiente estructuras de software de alto nivel. Para ver dónde están los operandos. O sea, cuando hemos dicho un operando puede estar en cualquier lado, bueno, a ver, veamos. ¿Dónde es ese cualquier lado y cómo lo manejo? Entonces, diferentes lenguajes de alto nivel ponen sus operandos o manejan sus estructuras de distintas maneras y la idea es poder resolverlas de una manera más eficiente posible o mejor posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas variables se conocen en tiempo de compilación. Ustedes hacen A igual a 0, ya saben dónde está A. Pero otras se conocen variables en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un puntero o cuando crean un objeto. O sea, no saben dónde va a estar ubicado ese objeto hasta que lo creen. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo o dónde voy a apuntar a la memoria? No lo sé de antemano. Entonces, esas cosas hay que manejar distintas estructuras de los lenguajes de alto nivel, distintos modos de direccionamiento para ver a dónde van a estar los operandos. A veces es necesario que haya cálculos y operaciones en los modos de operando. Por ejemplo, para ver los componentes de una tabla. Si ustedes tienen una tabla o un vector y quieren decir yo quiero acceder a B sub i, ¿cómo hago para hacer? Ustedes ponen directamente sí, resultado igual B sub i. Pero ¿cómo accedo a B sub i? ¿Cuál es la dirección de memoria de B sub i? Hay que ver cómo lo hacemos. O una estructura. Ustedes tienen un struct en C. O un objeto en otro lenguaje. O sea, tienen persona.nombre. ¿Dónde está físicamente en la memoria el atributo nombre del objeto persona? De alguna manera hay que llegar. Entonces, los modos de direccionamiento son los que me van a ayudar a decir dónde está. ¿Se entiende? También es posible almacenar valores que sean constantes en la misma instrucción o en una parte adyacente en la instrucción y la idea es no usar memoria. Cuando ustedes manejan constantes o cosas así y graban, por ejemplo, A igual a 0, el 0 no hace falta guardarlo en algún lugar de memoria. No hace falta desperdiciar un lugar de memoria grabando un 0 para después pasarlo a una variable. ¿Se entiende? O lo mismo con algunos otros valores constantes. Entonces directamente pueden ir en la misma instrucción. Acá un ejemplo en modo de direccionamiento. Ustedes tienen en C, el lenguaje popular, acceden a un elemento de un vector, B sub i. Todos entienden la notación esta. ¿Qué es B? B en realidad es un puntero a la dirección base del vector. ¿Vamos? Y es una constante. ¿Por qué? Porque el puntero base es constante. Y es un índice, que es una variable, que va cambiando. Saben que i no puede superar el tamaño del vector. Pero si yo quiero acceder a B sub i, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar a la dirección base del vector, sumarle el producto de el valor este por, lo que siempre todo el mundo se olvida, el tamaño de los elementos de B. Porque no es lo mismo si este vector es un vector de bytes que un vector de enteros, que un vector de tipo de datos doble. Tienen longitudes distintas. Entonces, ¿dónde va a estar? O sea, ¿cuál va a ser la dirección a la cual yo tengo que acceder? Va a ser la base esta, sumarle el desplazamiento multiplicado por el tamaño de los elementos del vector. Y de ahí voy a saber realmente dónde está la estructura, cuál es la dirección a la cual tengo que acceder. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Quiere decir que, por ejemplo,
Si yo tengo algún lenguaje de alto nivel que maneja arrays de este tipo, muy probablemente yo necesite un modo de direccionamiento que me maneje cálculos de este tipo. ¿Se entiende? ¿Qué es un cálculo de este tipo? A la larga es una suma de una dirección base más un desplazamiento. ¿Qué es lo que tenemos en alto nivel? Acá, el vector, la estructura de datos del lenguaje de alto nivel. Y vos vas a necesitar acceder a una dirección que la tenés que calcular de esta manera. Entonces sería deseable tener, si vos vas a dar soporte a este lenguaje, tener un modo de direccionamiento que te haga estas cosas. Y este es un modo de direccionamiento que se conoce como una base más un desplazamiento. ¿Les suena? Algunos dicen que sí. Les debería sonar a todos. Lo han utilizado un montón con Cortex. Se nota que no lo han utilizado un montón. Y ahora va la pregunta. ¿Se acuerdan más o menos cuántos modos de direccionamiento tiene el ISA THUMB2 de ARM? No me suena lógico, pero no lo descarto. Había uno que era predesplazado. Sí, había algo así. Indexados por incrementados. Ahí vamos. Hay algunos más fáciles. Inmediato, directo, de registros preincrementados, de registros post-incrementados, indexado. Varios, ¿se acuerdan? Creo que en total son como unos 8, 10, por ahí andan. No hace falta que se lo sepan, hermano, pero les suenan ya los nombres, las distintas formas. Bueno, vamos a renegar un poco más adelante. Quiero mostrarles ahora una clasificación de unos ISA. ¿Qué es clasificación de ISA? Que como hay diferentes arquitecturas de instrucciones, hay distintos modos de clasificar. Por un lado, se les puede decir que hay algunos ISA en los cuales tienen registros con personalidad propia. Entonces, hay algunos, así como está el PC, que el PC en general es siempre un registro especial y todo lo tienen, hay otros que son, a veces se usa un registro y se dice esto va a ser un registro de acumulador. Y directamente, si hay un ISA que tenga así, se dice es un ISA de tipo con acumulador. Son viejos ya, hoy en día ya muchos no existen. Una clasificación mejor es basada en cómo hacemos una instrucción aritmética de dos operandos. Es una suma típica, A más B igual a C. ¿Cómo la hacemos con ISA? Y ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y en general, ISAs de más de 3 operandos hoy en día ya no son comunes. No quiere decir que ustedes no puedan diseñar uno el día de mañana o que en el parcial les pregunte, porque a ver cómo podemos hacer para un ISA de 4 o 5 operandos. Pero lo normal es que tengan como máximo 3. Entonces, yo les dije que un ISA en general se basa en lo que son las operaciones aritméticas. Una operación aritmética que toma dos operandos, o sea, dos operandos fuentes y un resultado destino. Con eso, teniendo dos fuentes y un destino, lo más fácil es utilizar un ISA de 3 operandos. Es un ISA de 3 operandos en el cual tengo el operando 1, el operando 2, la operación que quiero hacer y el destino es un operando 3. Eso es lo que ustedes han visto y es lo que veníamos viendo con el ejemplo de recién de add R3, R1, R2. ¿Está claro para todos? Pero ahora hay esas arquitecturas de instrucciones que tienen dos operandos. ¿Qué es lo que hace una arquitectura que tiene dos operandos? A uno de los operandos fuentes lo usa también como destino. Entonces ustedes ya ponen add R1, R2. ¿Y qué es lo que hace add R1, R2? Suma R1 más R2 y lo guarda ¿dónde? En R1. Aquí dice acá, tengo el operando 1, el operando 2, la operación y lo guardo en el operando 1. ¿Está claro? Hay otros ISA que son de un operando. ¿Cómo hacen para hacer una suma con un solo operando? Ahí utilizan algo extra, que es ese, por ejemplo, un registro llamado acumulador. Necesitan un auxiliar. ¿Qué es lo que hacen? A ese
auxiliar lo usan como fuente y como destino, de manera implícita. Entonces ustedes tienen una operación que es add R1. ¿Me siguen? Es el único operando. Pero ¿a quién le van a sumar R1? A mi operando implícito. ¿Se entiende? Yo mi acumulador agarro, tengo mi acumulador o mi operando implícito, le sumo R1 y lo guardo ¿dónde? En mi operando implícito. ¿Me siguen? Previamente tenés que cargar tu acumulador, si tenés que hacer un montón de cosas. Pero, ¿cómo? Por eso tiene que haber otras instrucciones que hagan otras cosas, que carguen valores, no importa. Yo estoy hablando de una clasificación acá. Después te van a renegar en el práctico con esto. Y después hay ISAs también que son de 0 operandos. ¿Qué es un ISA de 0 operandos? ¿Dónde están los operandos? Directamente la operación es sumar. ¿Y qué sumo? En general maneja los datos en una pila. Entonces tiene una estructura, ya no tiene un solo registro, sino que tiene una estructura auxiliar, que es una pila. Y lo que hace es, maneja lo que es el tope de la pila, que está abreviado como top of stack, y el segundo de la pila. Entonces agarra, toma el dato que está en el tope de la pila, toma el que está en el segundo, lo suma y lo guarda ¿dónde? En el tope de la pila. ¿Estamos? ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Hay distintos tipos de ISA. Y ahora vamos a compararlos. En general, que los ISA que tienen 0 y 1 operandos, en general tienen instrucciones más cortas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan del formato era el opcode más todos los operandos. Si tengo menos operandos, las instrucciones van a ser cada vez más cortitas. En general, los ISA de 2 y 3 operandos son los que andan con mejor performance. Son los que hacen más rápido las cosas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para comparar un ISA? ¿Cuáles son posibles métricas? Tenemos el tamaño de las instrucciones. O sea, puede ser que cuanto las instrucciones sean más cortas, el ISA sea mejor. Y cuando sean más largas, sean peores. O puede ser directamente por cantidad de instrucciones. Capaz que un ISA con más instrucciones sea mejor que un ISA con menos instrucciones. O al revés, capaz que lo deseable sea que tenga menos. O si no, otra métrica es el tamaño del programa. A ver, yo escribo un programa y en este ISA me ocupa 250 bytes y en el otro me ocupa 1 kilobyte. Acá sí es más probable que yo prefiera el que me ocupa menos memoria. ¿Eso implicaría que sean menos instrucciones? No necesariamente. Es menos, acá hablo de tamaño en bytes. Puede ser menos instrucciones. Puede que son más instrucciones más chicas. Por eso, pará. También otra métrica puede ser la cantidad de accesos a memoria. ¿Por qué pondría la cantidad de accesos a memoria como una métrica? Porque dijimos, ¿se acuerdan en el tema 1 que en general la memoria, ¿cómo es con respecto al procesador? Lenta. Entonces, ¿qué es lo que uno debería tratar de hacer? No ir a memoria, porque es lenta. Entonces, cuanto más acceso me genere un ISA, ¿qué es lo que va a hacer en principio? Menos deseable. Entonces sería mejor que yo reduzca la cantidad de accesos a memoria. Todas esas son posibles métricas. Y ahora la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuál creen que es mejor métrica para evaluar una arquitectura de serie de instrucciones? ¿Depende de qué? Responden típico, pero la respuesta esta vez no es depende. Pero bueno, vamos a ver depende de qué. Y para mí, por ejemplo, los procesadores más viejos, como, por ejemplo, no sé, hace cuánto será los de 16 bits, Sí. deberían haber tenido instrucciones más cortas o instrucciones con menos operandos. Y eran más lentos porque tenían que ser en memoria, pero tampoco con la arquitectura tampoco estamos para. Bueno, si vos tuvieras que elegir una métrica para comparar arquitectura de serie de instrucciones, ¿cuál elegirías? Podría ser la cantidad de acceso a la memoria porque creo que es lo que más demora en hacer. O sea, acceder a la memoria es lo que más tiempo
Para mí es una métrica. La memoria es lo que más demora, sí, pero no es una buena métrica, no, o no es la mejor métrica. Para mí la cantidad de instrucciones del ISA. La cantidad de instrucciones. ¿Se juega? ¿Está bien? ¿Se juega? ¿Alguna otra opinión? Podrían haber zafado con el depende, pero no han zafado. La mejor métrica para comparar un ISA es la métrica que usamos para comparar en arquitectura de computadoras, que es tiempo de ejecución. Tiempo, tiempo y tiempo. Ustedes quieren que su programa se ejecute rápido. Es lo único que quieren todos los seres humanos. ¿No? Quieren que si tienen un teléfono, el teléfono siguiente ande más rápido, mejor. Demore menos en abrirse WhatsApp, el juego demore menos el Fortnite, o el Elden Ring, o a qué están jugando hoy en día, no sé. El FIFA es más o menos siempre lo mismo, porque depende de ustedes. Pero otro juego quieren que siempre sea más rápido. Y no hay duda al respecto de eso. La métrica para comparar tiene que ser tiempo de ejecución de los programas en el CPU. Es la métrica. Se los dije en el tema 2 y les dije que les voy a preguntar durante todo el semestre. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le hago una diapositiva así tramposa, para decirle, ustedes pueden mirar acá, pueden mirar la cantidad de instrucciones, pueden mirar la cantidad de accesos, está bien, mírenlas, porque son importantes. Pero cuando tengan que elegir cuál es mejor, la que me dé menos tiempo de ejecución. Fin. La que haga que se ejecute más rápido. Y en eso ganan los 2 o 3 operando. ¿Cuál de esas tiene más? O sea, ¿cuál de las 4 de ahí tendría mayor impacto en el tiempo de ejecución? Y pueden ser las 4. Ahí depende. Ahí ya depende. Yo por eso he dicho. Está bien, vos te jugaste la memoria más lenta, me juego por la memoria. Sí, Porque me impacta directamente en el tiempo. impacta directamente. El tamaño del programa no impacta directamente en el tiempo. Cantidad de instrucciones de LISA no impacta en el tiempo, pero sí de manera indirecta, porque a veces puede ser que si tengo pocas instrucciones, cuando tenga que escribir mi programa, necesite hacer lazos, no tengo multiplicación, tengo que multiplicar, tengo un lazo, entonces me demora más. ¿Se entiende? O no, pero bueno. Lo mismo, el tamaño de las instrucciones, si las instrucciones son muy largas, capaz que tenga que hacer varios accesos a memoria. Y eso me demora más. Entonces, siempre va a ser el balance, pero lo que tienen que valorar es tiempo de ejecución. Profe, por ejemplo, si un sistema embebido, Ahí puede entrar, ahí si me hubieran contestado depende, me hubieran dicho de qué, de las 3P, bueno, esa sí vale. Estamos ahí sí hubiera valido, porque significa, punto para Brian, si vos estás en cierto sistema embebido en el cual no te importa la performance, decís, che, la verdad que acá he comprado el micro más barato que hay en el mercado porque no tengo presupuesto y un micro que tiene 1K de memoria y necesito hacer que todo entre acá y bueno, el tamaño del programa puede ser crítico porque no tenés más memoria, ¿me entendés? O sea, es lo que tenés. Vos lo querés en un chip que va a ir insertado en, no sé, en la oreja. Entonces tiene que ser lo más chiquitito posible y tenés que grabar el programa ahí. Y bueno, tiene que ser así. Sí, eso hasta es grande, pero yo pienso en algo más extremo, capaz que otra métrica, en ese caso particular, puede ser útil. Entonces, la moraleja es, hay que tenerlas en cuenta. ¿Estamos? Piénsenlas, les vamos a dar ejercicios para que ustedes las calculen, pero la mejor siempre es tiempo de ejecución. Entonces no hay ninguna ecuación que tenga en cuenta esas 4 métricas. No hay ninguna ecuación, no. En base a qué no. Justificar en base a tiempo de ejecución, I por CPI por T, la base. Después tenés comentarios, después podés hacer cálculos, hacer cosas y decir, esta me va a ser peor que esta otra por tal motivo, esto tiene tal desventaja, pero ya queda ahí nomás, no hay ninguna ecuación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver la última parte entonces. O pues no, vamos a intentar ver la última parte, que es estas cosas que ustedes ya más o menos también las saben, porque las han hecho.
Lo que pasa es que de vuelta ahora yo les doy la vista un poco de más arriba. ¿Qué es? ¿Cómo se hace un pasaje de parámetros entre programas? ¿Y ustedes se acuerdan de las subrutinas? ¿Se acuerdan de los llamados a subrutinas, pasaje de parámetros entre subrutinas? ¿Algo? Bueno, entonces, para ponernos de acuerdo, siempre hay un procedimiento, un programa que, como parte de su ejecución, llama a otro programa. El programa que llama, el llamante, le vamos a llamar caller. El programa que invoca a otro. ¿No? A su vez, el otro, el procedimiento que es llamado, que es invocado, le vamos a llamar callee en inglés. Son los términos, estos son yankees, parece como una calle, pero son distintos. El que llama, el llamador y el llamado, el invocador y el invocado, son estos dos tipos de procedimientos. Un programa puede cumplir ambos roles. De hecho, no hay nada que lo impida. A veces puede llamar a alguien y ser llamado por otro. ¿No? Es lo más común. Y hay algunos, los que son solamente llamados, que no llaman a nadie, son procedimientos llamados hojas, son leaf, el último elemento del árbol. ¿Está claro? ¿Les suena más o menos todas las ideas? ¿Qué es una ABI? Application Binary Interface. Un estándar para uso de los registros y del mapa de memoria. Cuando ustedes han visto sistemas con micro, el ingeniero Valentín les ha dicho, los 16 registros son esto así, lo vamos a llamar así, R0, R1, R2, R3, este sirve para tal cosa, este sirve para tal otra. Normalmente el pasaje de parámetros se hace a través de la pila, todo un montón de cosas. Toda esa convención estándar es la ABI, el ABI. ¿No? Define funciones estandarizadas para los registros. En general los registros son de propósito general, pero en general los parámetros se pasan en tal lugar. R0 es un registro que usualmente se usa para pasar parámetros, para recibir valores. ¿Se acuerdan? ¿En el ARM? ¿Sí o no? Más o menos. Entonces, ¿para qué se usan estas cosas? Para permitir que ustedes escriban un código, otra gente en otro lado del mundo escriba otro código y los códigos se puedan utilizarse sin drama y todos funcionen correctamente. Si todos respetan la misma interfaz de ABI. ¿Estamos? Es una convención estándar. Sí. Hay esa parte de escribir programas que hace un poco de ruido. No se supone que el compilador después las arma. El compilador respeta el ABI. Claro, por eso no es que el compilador mismo la adapta. Está bien, pero vos podés hacer una rutina directamente en ensamblador que no pase por el compilador. ¿Entendés? Tu rutina, si la haces que respete la ABI, va a funcionar todo mal. Los compiladores se usan para que trabajen con esto. Entonces ustedes cuando van a compilar ponen la opción ARM, como el GCC, el que bajan en el ARM, NONE, ABI, ¿se acuerdan todas esas cosas? Ahí estaba la Application Binary Interface. Entonces, la convención de llamadas es un subconjunto de la Application Binary Interface que especifica cómo se pasan datos de un programa a otro. Y se especifica qué registros deben ser preservados entre llamadas subrutinas y cuáles no. ¿Se acuerdan que a veces hay que guardar algunos registros? Entonces, si un programa o subrutina que es llamado planea utilizar un registro que debe ser preservado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Antes lo tiene que guardar su valor al inicio en algún otro lado y antes de retornar volver a restablecer el valor. ¿Se acuerdan de eso o no? Es una convención estándar. Si un programa o subrutina, el llamador, planea utilizar un registro que no le importa si es preservado o no, por lo menos tenés que ser consciente que alguien más te lo puede modificar. ¿Estamos? No, a mí no me interesa, perfecto, pero hacete cargo que no te interesa. Si después te cambian el valor, problema tuyo. ¿Estamos? ¿Cómo se hace una subrutina en general? Son 6 pasos. Primero, el que va a llamar a la subrutina tiene que poner en algún lado los parámetros que le va a pasar. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que después la subrutina o el proceso que es llamado los pueda tomar de ese lugar estándar.
Entonces, ¿de dónde se ponen de acuerdo? Dice, los argumentos te los paso en tal lugar. ¿Se acuerdan o no? Por eso se les dice, escribo una subrutina transparente en lenguaje ensamblador del Cortex ARM4 que reciba en el registro R0, ¿verdad? Y ahí les dicen qué recibe y dónde. ¿Está? Ese es el primer paso. Entonces el programa que llama tiene que poner en ese lugar tal dato. El programa que llama tiene que después llamar a la subrutina o el proceso que es invocado. Y hay algún método específico para llamar. ¿Cómo se llama una subrutina en el Cortex ARM? Era con un salto a la etiqueta. Era un jump subrutina. Pero tienen que estar el jump subrutina, el paso 2. De ahí ya van a la subrutina. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero cuando están ejecutándose la subrutina? Lo primero que tiene que hacer es reservar el espacio de memoria requerido y almacenar los registros necesarios. ¿Qué era lo primero que ustedes hacían cuando llegaban a una subrutina? Guardaban el estado con un push. ¿Se acuerdan? Es eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer después la subrutina? Lo que sea que tengan que hacer. Hace su tarea. ¿Estamos? Y después cuando termina su tarea, ¿qué tiene que pasar? La subrutina debe poner el resultado en algún lugar que sea accesible al que lo llamó. O sea, devolverle el valor que espera como resultado de su trabajo. Restaurar los registros liberados, liberar la memoria reservada. ¿Estamos? Y de ahí, ¿qué pasa? Retornar el control al punto de origen, a donde estaba. ¿Se acuerdan? Bien. El paso 3 normalmente lo que se conoce como prólogo. Los pasos 5 y 6 son el epílogo de la subrutina y el paso 4 es la tarea en sí de la subrutina. ¿Estamos? Esos son pasos que una convención de llamadas exactamente estándar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cada arquitectura de la serie de instrucciones, cómo define dónde debe poner los argumentos, cómo llama a la subrutina. ¿Se entiende? Ahí es donde hay diferencias, pero todas las arquitecturas de Lisa tienen que ser estos 6 pasos siempre. ¿Estamos? La diferencia está en cuántos registros voy a grabar, cómo los voy a grabar, cuáles voy a grabar, pero siempre tengo que guardar el estado. ¿Está claro? De los distintos ICE, exactamente. Entonces, tenemos, a ver, un ratito más. ¿Cómo es el manejo de la pila? Por ejemplo, el método estándar de pasaje de parámetros es a través de la pila. Es una estructura estándar. La pila es una estructura de memoria. Por supuesto, siempre además de pasar datos en el registro, como un move. La pila es usualmente usada para guardar el estado de una tarea en caso de excepciones o interrupciones. ¿Por qué? Porque es automático. Entonces, cuando recibo una interrupción, salto la interrupción, la rutina de servicio de la interrupción, lo primero que hace es guardar datos en la pila. ¿Estamos? Y de esa manera, con cualquier otra subrutina, ustedes podrían hacer lo mismo porque es el método más común. El stack, ¿qué es? Una porción de memoria reservada para un uso específico. ¿Estamos? ¿Cómo se lo maneja? Hay 2 maneras de manejar el stack. Puede ser de manera implícita o de manera explícita, o sea, específicamente aludiendo a un stack o no. Entonces, algunas arquitecturas de serie de instrucciones que tienen un stack explícito, ¿estamos? Directamente tienen, por ejemplo, un registro específico que se llama stack pointer. Es un registro aparte del micro que guarda el valor del puntero a la pila. ¿Está claro? Entonces dice, acá, el valor de acá siempre me apunta al tope de la pila. Y a veces las arquitecturas de serie de instrucciones con stack explícito tienen instrucciones específicas para el manejo de la pila. Por ejemplo, instrucciones push, instrucciones pop. Poner un dato en la pila, sacar un dato de la pila. ¿Está claro? Estos los conocen. Ahora, ¿qué pasa cuando hay arquitecturas de instrucciones que son el manejo de la pila implícito? ¿Qué es?
o al revés, sin un stack explícito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Significa que no tienen pila? No. Todos tienen la pila porque es el método de pasaje estándar de parámetros. Entonces, ¿cómo hacen una arquitectura de 6 instrucciones para guardar datos en la pila si no tiene instrucciones push? Y bueno, lo hará de otra manera. Lo hará con instrucciones store. ¿Estamos? Pero lo hará igual. Entonces tendrá registro. ¿Cómo hará si no tiene stack pointer? Y bueno, usaré otro registro. Pero en algún lado tengo que tener alguien que me apunte a el tope de la pila. Puede ser que la parte lo vamos a tener que hacer nosotros es así, o sea, con stack, sin stack. Claro, de todo. Estoy manejando en el práctico un poco de todo. Por ejemplo, ARM maneja esto. ¿Estamos? RISC-V maneja este. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ustedes con el push, ustedes hacían push y pasaban lo que había que guardar y se movían solo los punteros. En cambio acá, el incremento y decremento hay que hacerlo manual. Si no hay un manejo explícito del stack, hay que hacerlo a mano, pero hay que hacerlo igual. ¿Está claro? Una más, subrutinas. Y esta capaz que se va en la U. ¿Qué pasa? Las instrucciones en general, esto también no es necesariamente sí o sí, pero cuando hay un stack explícito, en general hay instrucciones específicas para el manejo de subrutinas. Que por ejemplo el ARP no las tenía estas, o no tenía la primera, pero sí algo parecido a la segunda. Entonces, cuando se puede manejar el manejo de subrutinas con instrucciones específicas. Hay una instrucción call, por ejemplo, para llamar a la subrutina. Entonces dice call subrutina. ¿Qué hace la instrucción call? Guarda el PC en el stack, guarda el registro de estado con los flags en el stack, guarda lo que tenga que guardar, prepara todo y hace el salto. A la larga es un salto, ¿estamos? Pero un salto con preparación antes de saltar. ¿No? Y después tiene estructuras que son de retorno. ¿Qué es lo que hace el retorno? Todo el epílogo de la subrutina. O sea, restaura el estado, hace todo lo que se haya guardado y de ahí restaura el PC y hace el salto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué puede ser? Si no tenemos un stack explícito para hacer esto de manera automática, ¿cómo hacemos? Y bueno, lo tenemos que hacer igual. ¿Y qué es lo que usaremos? Usaremos algún tipo de instrucción que me haga un salto y me guarde PC. Por lo menos que me guarde solamente PC para saber a dónde tengo que volver. Y después alguna instrucción para retornar que me utilice PC. O sea, ¿se lo puede manejar con instrucciones específicas o no? Pero se lo tiene que manejar igual. Porque se tiene que poder hacer llamados a subrutina. ¿Estamos? Siempre hay que buscar alguna manera de en toda la arquitectura de 6 instrucciones hacer llamados de subrutina porque me sirven para manejar interrupciones y excepciones. Además de subrutina. ¿Se entiende la idea? No importa acá cómo se lo hace. Yo les estoy diciendo que son cosas que siempre hay que tener en cuenta. El manejo del stack y el manejo de subrutinas. Para toda la arquitectura de set de instrucciones. Ya sea con 0, 1, 2, 3 o 17 operandos. Siempre tienen que poder manejar este tipo de cosas. ¿Está claro? Entonces, termino haciendo el resumen. El ISA es la interfaz más importante de todo sistema de computadoras. Está compuesto por 4 componentes: celda de memoria, formato de las instrucciones, el conjunto completo de las instrucciones y particularidades específicas. Toda instrucción debe especificar qué operando realiza, a dónde están los operandos, dónde se guarda el resultado y dónde está la próxima instrucción. Todas las computadoras tienen 4 clases de instrucciones: de movimiento de datos, procesamiento, saltos y otros, misceláneos. Existen los ISA de 3, 2, 1 y 0 operandos. Los más populares son los de 3 y 2, los menos populares 1 y 0. Los registros pueden ser de propósito general o puede haber algunos que tengan personalidad, como por ejemplo un stack pointer, un acumulador, un PC. Siempre son registros específicos.
Los modos de direccionamiento es algo que es parte también del ISA, especificado dentro de lo que son los formatos de las instrucciones y los modos de direccionamiento. Y la idea es manejar de forma eficientemente las estructuras de datos. Muchas veces requieren una aritmética de direcciones. Yo les mostré un ejemplo, cuando vimos el post incrementado y demás, son otro ejemplo de que hay que hacer cálculos. Hay muchos, tienen distintas sintaxis, distintos significados, distinto uso. Un stack siempre se usa para manejo de subrutinas y excepciones. Todo set de instrucciones siempre tiene que proveer alguna forma de manejar un stack. Puede ser explícito o implícito, pero siempre tiene que haber, porque es el método estándar para pasaje de parámetros. Y la diapositiva final de agradecimiento. ¿Alguna pregunta? La idea de hoy fue el pantallazo general. Después del fin de semana, el lunes, vamos a ver ya un poco cómo se diseña un ISA, y ahí vamos a ver criterios de pipeline y cosas así por el estilo, y después vamos a empezar a ver un ejemplo de un ISA, que es el de RISC-V. Y ahí nos vamos a empapar un poco más con todos estos temas, y todas las particularidades de esto. Me queda solamente decirles que tengan un buen fin de semana, traten de no contagiarse de dengue, porque realmente hay bastante, de hecho hay compañeros suyos que están con dengue. Cuídense, pásenla bien, estudien arquitectura, vean los videos, estudien para el práctico el martes, esperemos que no sea tan espantoso como el del martes pasado.